Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, y nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Transgresión tú perdonaste, y nada nos elevará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi majestuoso su nombre es, y nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Te alabamos, Señor Jesús, te bendecimos, Señor. La muerte venciste, Señor, en la cruz del Calvario. No hay otro nombre igual. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora.
otro nombre dado al hombre bajo los cielos en el cual pueda ser salvo, sino el nombre solamente de nuestro Señor Jesús. A Él le bendecimos, a Él le damos la gloria, a Él le damos la honra y toda la alabanza. Gracias te damos, Señor, por tanto amor, tanta misericordia, bendito Dios, pues aún, Señor, al no ser merecedores, Señor, de tu amor y de tu misericordia, Señor, Padre mío, nos amas, Señor, nos has amado, Señor, porque usted nos amó primero, bendito Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Es la razón por la cual estamos aquí, bendito Dios, para alabarte, bendecirte, exaltar tu nombre, bendito Dios, y aprender más de usted. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Alabanzas, bendito Dios, a usted. Te alabamos, Cordero Divino. Te exaltamos, Señor. De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me quitó, la cruz compró mi redención, libertad.
Filipenses, capítulo 1. El domingo pasado comenzamos a mirar la carta, amén, a los filipenses, y solamente miramos una pequeña introducción de esta carta que el apóstol Pablo escribe estando como prisionero en Roma. Creo que muchos se recuerdan, amén, lo que hablamos el domingo pasado. Recordemos que esta carta a los filipenses es conocida, amén, como la carta de gozo. A través de esta carta, una y otra vez, el apóstol Pablo nos habla de ¿qué? De gozo, de gozo. A pesar de las tribulaciones, vamos a mirar, amén. A pesar de las tribulaciones, a pesar de las circunstancias, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos dice? Pablo nos motiva, nos exhorta a que a gozarnos. Sin importar lo que estemos pasando, sin importar tan difícil que sean los tiempos, Pablo nos exhorta a que a gozarnos, alegrarnos en el Señor. Y recordemos algo, amén, que gozo es muy diferente a felicidad. El gozo es muy diferente a la felicidad. Felicidad es la expresión de las circunstancias externas. Nosotros nos ponemos felices según las circunstancias que estemos pasando. Todo nos va bien y cómo reaccionamos, felices, estamos contentos. Pero cuando no nos va muy bien, amén, como que no estamos muy contentos. Esto es felicidad, es la expresión de las circunstancias externas. Pero gozo es muy diferente que a felicidad. El gozo es la expresión externa de una realidad interna. ¿Qué significa esto? No importa lo que estemos pasando, nosotros los cristianos nos gozamos. Amén. Nuestro gozo no depende de las circunstancias, pero depende, notemos esto, nuestro gozo depende de nuestra relación salvífica con Jesucristo. De ahí depende nuestro gozo, de nuestra relación salvífica con Él. Jesucristo es la fuente de nuestro gozo. Amén. Y miramos en el Nuevo Testamento, amén. Esto lo miramos en la vida del apóstol Pablo. Pablo estando en la cárcel, en vez de quejarse, en vez de amargarse y desear la muerte y estar desesperado, ¿qué miramos en la vida del apóstol Pablo? Se gozaba. Amén. Porque su gozo no dependía del lugar donde estaba, su gozo dependía de que él estaba en Cristo. El apóstol Pablo se gozaba. Vamos a comenzar, amén, con los Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice así, vamos a mirar la primera parte del versículo. Si en dado caso menciono o digo Colosenses, tienen que entenderme, amén, porque anteriormente miramos toda la carta a los Colosenses. Filipenses 1:1 dice así, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Aquí tenemos a los siervos, y los siervos son Pablo y Timoteo. Aunque Pablo menciona aquí en la carta a Timoteo, el autor de esta carta a los filipenses es solamente Pablo, no Timoteo. Timoteo era el secretario de Pablo, amén. Pero Pablo lo menciona juntamente con él, para que la iglesia de Filipenses conocieran o escucharan de Timoteo. Porque vamos a mirar más adelante que el apóstol Pablo deseaba o pensaba enviarlos a ellos. Entonces, por esa razón, Pablo menciona a Timoteo. Pero el autor de esta carta es Pablo. El nombre de Pablo significa pequeño. Pablo nació en Tarso de Cilicia, lo que hoy es conocido como Turquía. Pablo fue alumno de Gamaliel y vino a ser un fariseo legalista. Amén. Un fariseo legalista que fue perseguidor de la iglesia, de los creyentes, los cristianos. Miremos qué dice Pablo acerca de sí mismo aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
tremendo Pablo. Amén. Básicamente Pablo está diciendo, yo me encontraba por encima de muchos más fariseos. Era el mejor en lo que estaba haciendo. Y en Hechos capítulo 9, ¿qué miramos? En Hechos 9 miramos la conversión del apóstol Pablo cuando se dirigía ¿a dónde? A Damasco. Amén. En busca de cristianos para meterlos a la cárcel. Después lo pueden mirar. Esto lo miramos en Hechos capítulo 9. La conversión del apóstol Pablo. Y de ahí en adelante Pablo comenzó aquí a servir a Jesucristo. Ahora vamos a mirar Timoteo. ¿Quién era Timoteo? El nombre de Timoteo significa el que honra a Dios. Amén. O también muchos dicen que significa el honrado por Dios. Es una de dos, el que honra a Dios o el honrado por Dios. Timoteo fue convertido por Pablo en su primer viaje misionero. Y en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2, Pablo se refiere a Timoteo como el verdadero hijo en la fe. Amén. Hablando de él dice, él es mi verdadero, él es un hijo verdadero en la fe. Timoteo era de la colonia romana Listra. Timoteo era un acompañante fiel del apóstol Pablo. Donde quiera estaba Pablo, ahí estaba Timoteo. Y Timoteo era fiel a pesar de las circunstancias. Estaba con el apóstol Pablo. Y Pablo, amén, tenía a Timoteo en muy alta estima. Lo apreciaba bastante. Comparándolo con otros más, Pablo tenía a Timoteo en muy alta estima. Miremos qué dijo Pablo de Timoteo en Filipenses capítulo 2, versículos 19 y 20. Filipenses 2, 19 y 20. Tengo que ir un poco más despacio, amén, ya que hay traducción. Me regañaron el domingo pasado. Filipenses 2, 19 y 20 dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo esté también de buen ánimo al saber de su estado. Escuchemos. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Ninguno es como Timoteo. Amén. Lo que Pablo está diciendo aquí es, a ninguno tengo que sea como yo. A ninguno tengo que sea como yo. Pablo básicamente está diciendo, deseo enviarles a Timoteo, y si él está predicando es como si yo estuviera predicando. Si yo estuviera aconsejando es como si yo estuviera aconsejando. Si yo estoy para motivarlos es como si Timoteo está para motivarlos, es como si yo estuviera ahí. Timoteo, dice Pablo, es como yo. A ninguno otro tengo como yo. Mucha gente considera a Timoteo como una réplica de Pablo. Exactamente. Pablo, interesante. Entonces Timoteo era un compañero fiel del apóstol Pablo, y miremos una vez más que dice Filipenses capítulo 1 versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo. La palabra siervos en griego es doulos. Amén. Esta palabra significa esclavos. Lo que está diciendo el versículo es Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo. Es importante entender el significado en original de esta palabra siervo. Amén. Siervo es esclavo. Una y otra vez, ¿qué es lo que miramos en las escrituras? Hombres de Dios que se identificaron como esclavos de Jesucristo. Esclavo es alguien que le pertenece o es propiedad de un amo, de su dueño. Notemos algo, bíblicamente cada uno de nosotros, amén, cada uno de nosotros pertenecemos a alguien. Nos guste o no nos guste, cada uno de los que estamos aquí le pertenecemos a alguien. Alguien es nuestro dueño, somos esclavos de alguien. Cada uno de nosotros. La pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Quién es nuestro dueño? Y no solamente nosotros, amén, los que estamos aquí, no solamente el apóstol Pablo y Timoteo, toda la gente que existe, amén, le pertenece a alguien. Son esclavos de alguien. Alguien es su dueño. La pregunta es, ¿quién es nuestro dueño?
La pregunta es, ¿de quién nosotros somos esclavos? Vamos a mirar qué dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, 16. Dice así: ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Qué miramos aquí? ¿Somos esclavos del pecado para muerte o somos esclavos de la obediencia para justicia? Una de las dos, nosotros somos esclavos. Del pecado para muerte o de la justicia para obediencia. La pregunta es, ¿de quién nosotros somos esclavos? Sigamos leyendo, versículo 17. Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual se entregaron. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinieron a ser, ¿qué? Siervos. Una vez más, doulos, esclavos de la justicia. Antes éramos esclavos ¿de quién? Del pecado, amén, sin Cristo. Ahora fuimos libertados por Dios de esa esclavitud y venimos a ser esclavos de alguien más. No quedamos por ahí en medio pendientes, amén. Éramos esclavos de antes, ahora que estamos en Cristo, somos esclavos de Él. Vamos a mirar versículo 20. Versículo 20 dice así: porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hecho que siervos, una vez más, esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una vez más, somos esclavos de alguien. Amén. Somos esclavos de alguien. Antes, sin Cristo, éramos siervos del pecado. Éramos esclavos ¿de quién? De Satanás. Amén. Toda persona que no está en Cristo, toda persona que no ha entregado su vida a Cristo, le pertenece a alguien, y este es Satanás. Son esclavos de él, esclavos del pecado. Y así nos encontramos nosotros. Por pura gracia, amén. Dios nos libertó de eso. Y ahora somos esclavos de Él. Ahora somos esclavos de Dios. ¿Y cómo fue posible esto, hermanos? Quisiera explicar cómo fue posible que nosotros fuimos hechos libres de eso y ahora somos esclavos de Dios. La respuesta a cómo fue posible eso es porque fuimos comprados. Todo esclavo, cualquier esclavo era comprado. Amén. En aquellos tiempos alguien tenía esclavos, un puño, llegaban gente con dinero o posición, y ¿qué hacían? Daban dinero y decían, deme ese esclavo, se mira trabajador, hermano Fabián, amén. Y lo compraban, daban un dinero por él. Nosotros de igual manera fuimos libertados de esa esclavitud. Somos ahora esclavos de Dios y esto fue posible porque Dios nos compró. Amén. Él pagó un precio por nosotros. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Amén. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice así: ¿o no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Por qué? Versículo 20. Porque han sido comprados. Amén. Hemos sido comprados. Vamos a ir todos a Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9. Amén. Dice así: y cantaban un cántico nuevo diciendo:
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre. ¿Qué más? Y dice, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Refiriéndose a Jesucristo, dice, con tu sangre, amén, a través de su sacrificio compraste para Dios a gente. ¿Qué podemos entender, hermanos? El Padre mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. En la cruz del Calvario Jesucristo derramó su sangre. En la cruz del Calvario Él fue molido por nosotros y a través de su sacrificio Él pagó el precio por nuestra libertad. Tremendo. Éramos esclavos. Dios pagó el precio en su Hijo Jesucristo, amén, por nuestra libertad. Así es como nosotros fuimos libertados de esa esclavitud y ahora nosotros pertenecemos, amén, somos esclavos ¿de quién? De Dios. Así fue como esto fue posible, a través de lo que Dios hizo en Jesucristo por nosotros. Por nosotros. Una vez más, ¿de quién eres esclavo? ¿De quién somos esclavos? ¿Del pecado, Satanás, o eres esclavo de Jesucristo? ¿Cómo sabemos que somos esclavos de Jesucristo o cómo nos damos cuenta que somos esclavos de Satanás? ¿Quieren saber cómo? ¿Quieren saber cómo nos damos cuenta de que somos, a quién le pertenecemos? Una vez más vamos a mirar Romanos 6:16. Aquí nos vamos a dar cuenta quién es nuestro dueño y de quién somos esclavos. Amén. Aquí en Romanos 6:16 Pablo nos dice, son esclavos de aquel a quien obedecen. Así nos damos cuenta quién es nuestro amo, de quién somos esclavos. Aquí nos dice, son esclavos de aquel a quien ustedes obedecen. La pregunta es, ¿a quién obedecen? ¿A quién servimos? ¿A quién estamos siguiendo? ¿En quién estamos? Y alguien puede decir, a Cristo, amén. Y yo les diría, tu vida refleja eso. Mucho más que lo que decimos, ¿cómo vivimos? ¿Tu vida refleja obediencia a Cristo? Amén. Amén. Tenemos que llegar al punto, escuchemos hermanos, de dejar de decir y empezar a vivir. Empezar a decir tanto y empezar a demostrar con nuestras vidas que obedecemos a aquel quien es nuestro amo. Amén. Si en este caso es Cristo, es obedeciéndole a Él. Y esto es muy importante, y presten atención a lo que voy a decir a continuación. Somos esclavos no de quien hablamos. Amén. Podemos hablar mucho de Dios, de Jesucristo, pero no somos esclavos de quien hablamos. Somos esclavos a quien obedecemos. Y anteriormente lo he dicho bastante, amén, cuando estudiamos Colosenses. Los cristianos hoy en día hablamos demasiado, ¿verdad? Tristemente demostramos muy poco o nada. Jesucristo en Lucas capítulo 6:46 dijo lo siguiente, amén. Lucas 6:46. Jesús dijo a la gente que estaba ahí, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Escuchemos. Jesús dijo, ¿por qué me llaman? ¿Por qué tanto me dices? ¿Por qué tanto me consideras, amén, hablando o dices acerca de mí, Señor, Señor, y no haces lo que te digo? No vives como si fuera tu Señor. Es como si Jesús estuviera diciendo, deja de decirme Señor, vive. Amén. Demuéstralo obedeciéndome que yo soy tu Señor. Es tremendo. No solamente en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos de ahora, también en los tiempos de Jesucristo, mucha gente que declaraban algo que no vivían. ¿Ven? En aquellos tiempos, igual que ahora, bastante.
La gente declaran y dicen algo que no viven, algo que no son. Porque es fácil decir lo que queramos, ¿para que sí? Amén. Y antes lo he hecho. Si yo les dijeran a ustedes ahorita, pueden decir, Dios te amo, todo lo dijéramos en coro. Amén. Lo podemos cantar bastante todo el día. Dios te amo, te amo, te amo. Es fácil decirlo. La pregunta es, ¿realmente lo amamos? Demostramos que lo amamos. Es fácil decir Señor, Señor, Señor y cantar Señor y decirlo Señor. La pregunta es, ¿estamos demostrando con nuestras vidas, con nuestro estilo de vida, con nuestra obediencia que realmente Cristo es nuestro Señor? ¿O solamente hablamos? ¿Cómo sabemos que Jesucristo es nuestro Señor y nosotros sus esclavos? La respuesta es la siguiente: no por lo que decimos, pero porque obedecemos lo que Él nos manda. Amén. En Mateo capítulo 7, versículo 21, Jesucristo dice lo siguiente. Mateo 7, 21, creo que todos lo conocen, amén. Este versículo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es el que dice y habla y declara, amén. Es el que hace, el que vive conforme a la voluntad de mi Padre. Hay una diferencia muy grande entre decir y hacer, amén. Grandísima. Un esclavo era caracterizado por hacer la voluntad de su amo. ¿Cómo se caracterizaba un esclavo en aquellos tiempos? Porque hacía, amén, se sometía, obedecía la voluntad de su amo, no su propia voluntad. La voluntad del siervo quedaba, amén, del esclavo a un lado. Se sometía a la voluntad de su amo y le obedecía. Esto caracterizaba a un esclavo. De igual manera, todo esclavo de Jesucristo es caracterizado ¿por qué? Por obediencia a Dios, por nuestra obediencia a Dios. En la actualidad son muchos los que solamente dicen Señor, Señor, muchos en la actualidad, pero pocos los que hacen la voluntad del Padre. Es triste, hermanos, que hoy día muchos hablan de Jesucristo, lo llaman Señor, pero no lo obedecen. Amén. Una vez más, ¿qué nos caracteriza a nosotros como esclavos de Jesucristo? ¿Cómo sabemos que Jesucristo es nuestro amo, nuestro Señor? No por lo que decimos, pero por cómo vivimos en obediencia a Él. Amén. Algo que caracterizó la vida de Pablo y de Timoteo, amén, como esclavos de Jesucristo, era su devoción y su obediencia a Jesucristo. Eso fue lo que los caracterizó. No importaba el sufrimiento que pasaban, no importaba el dolor, no importaba cualquier cosa que pasaban, ellos se sometieron y obedecieron a su amo Jesucristo. Y lo obedecían por amor y agradecimiento, no por miedo, amén, porque lo amaban y por agradecidos. Continuemos. ¿Qué más nos dice Filipenses capítulo 1, versículo 1? Vamos a volver al versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Qué tenemos aquí? Ya miramos a los siervos, Pablo y Timoteo. Ahora aquí tenemos a los recipientes de esta carta. Todos los hermanos de Filipos, juntamente con los obispos y diáconos, ellos son los recipientes, amén. A ellos Pablo está escribiendo. Y Pablo los llama ¿cómo? Santos. Y qué importante es esto, y vamos a hablar de esto, amén. Pablo los llama santos. La palabra santo viene de la palabra griega agios, que significa apartado, separado, consagrado. ¿Para quién? Para Dios. Amén. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Nos apartó, nos separó del mundo y nos consagró para Él. Amén. Para ser diferentes, para ser suyos, pertenencia de Él. Dios nos santificó, nos tomó para Él. En la Biblia miramos que los creyentes son llamados santos.
Es muy importante esto, amén. Filipenses 4:21, Pablo dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y hay muchas más citas donde a los creyentes, a los cristianos, también se les llama santos. Bíblicamente miramos entonces que la iglesia, nosotros los cristianos somos llamados santos. Todo cristiano es santo. Y esto es muy diferente a lo que la iglesia católica enseña, es muy diferente al catolicismo. Y quisiera explicar un poquito, amén. En el catolicismo, los santos están en el cielo. Ya han muerto, están en el cielo. Y según el catolicismo, ellos están en el cielo. Bíblicamente, los santos estamos, ¿dónde? En la tierra. Estamos aquí. Amén. Nosotros. Pero no es así en el catolicismo. En el catolicismo, una persona se convierte santo a través de una declaración oficial del Papa. Cuando canoniza a alguien y lo convierte en santo. No tiene que ver, esto no tiene que ver nada con la palabra de Dios, amén, tradiciones de hombres. Bíblicamente, cualquiera que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador es llamado santo. Por lo cual nosotros los cristianos somos santos. Qué diferente, ¿no? Qué diferente bíblicamente y a cómo lo enseña el catolicismo. Entendamos algo muy importante, amén. Ser santos no es primordialmente lo que hacemos. Así tiene que ver con lo que hacemos, amén. Tenemos que vivir en santidad, practicar santidad. Pero ser santos no es primordialmente lo que hacemos. Ser santos primordialmente es en quién estamos o a quién le pertenecemos. Y voy a explicar esto. Es por eso que ahí en el versículo 1 Pablo dice, a todos los santos en Cristo Jesús. Pablo no dice a todos los que están viviendo, practicando o fuera del pecado. Pablo está hablando a santos en una posición que están en Cristo Jesús. Es imposible que alguien que no le pertenece a Cristo, es imposible que alguien que no está en Cristo pueda vivir en santidad. Imposible. La única manera que nosotros podamos vivir en santidad, primeramente es estar ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Vivir en santidad, practicar santidad, es el resultado de nuestra santidad posicional, estando en Cristo. Amén. Esto es, nuestra santidad posicional primordialmente es estar en Cristo. Es la única manera que nosotros después de eso podemos practicar y vivir santidad. Si no estás en Cristo, no podrás vivir en santidad. Primeramente tenemos que estar en Él, ser santos posicionalmente. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 1 versículo 2. Y como les dije, este día no va a ser muy extenso, amén. Solamente estamos mirando 2 versículos. 1 Corintios capítulo 1 versículo 2 dice, a los santificados en Cristo Jesús. Amén. Una vez más, a los santificados en Cristo Jesús. Aquí tenemos santidad posicional en Cristo. ¿Qué dice? Llamados a ser santos. Aquí tenemos santidad práctica. A los que estamos primeramente posicionalmente santificados en Cristo Jesús, a ellos somos llamados a ser ¿qué? Santos. ¿Entendemos? Cómo tenemos santidad en 2 maneras distintas o miramos las 2 partes, amén. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿cómo sabemos que hemos sido santificados posicionalmente? ¿Cómo sabemos que hemos sido apartados por Dios para Él? ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo? La respuesta es practicando santidad, viviendo en santidad. Amén. Ya miramos que nosotros, la iglesia, los creyentes, somos santos porque hemos sido santificados por Dios a través de Jesucristo. Amén. Y los recipientes de la carta son ¿quién? Los hermanos de Filipos, y Pablo los llama santos. Y con esto se refiere a aquellos que han sido apartados. Amén. Y están en Cristo posicionalmente. En este saludo, versículo 1, Pablo menciona a quién, a obispos
y a diáconos. Los obispos o ancianos son aquellos que están a cargo de enseñar y dirigir a la iglesia a través de la palabra de Dios, en enseñanza, amén. Ellos son los responsables de la condición espiritual de la iglesia. Todo asunto espiritual están los ancianos, amén, y los obispos. Ahora, los diáconos son los responsables de las necesidades físicas de la iglesia. Se ocupa mover algo, se ocupa hacer esto, ir por alguien, ir a en la iglesia, necesidades físicas, ahí están los diáconos. En Hechos capítulo 6, versículo 2, miramos, amén, que incrementaron el número de creyentes. ¿Y qué pasó? Había necesidad de que alguien sirviera las mesas. ¿Y qué sucedió? Escogieron a quién? A diáconos, servidores de mesas. Amén. Los diáconos. Amén. Vamos a terminar. Versículo 2, ¿qué dice? Filipenses capítulo 1, versículo 2. Pablo nos dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos el saludo. Miramos a los siervos Pablo y Timoteo. Luego miramos a los destinarios. Amén. ¿A quién destinaron la carta? Los recipientes de la carta son los hermanos de Filipos. Pero aquí tenemos el saludo. Gracia y paz, miramos aquí, vienen ¿de quién? La fuente de la gracia y la paz es Dios Padre y el Señor Jesucristo. Ellos son la fuente de toda gracia y paz. Gracia es el favor de Dios inmerecido. El resultado de la gracia es que paz. A causa de la gracia de Dios es que nosotros tenemos paz. No puede haber paz sin antes haber recibido la gracia de Dios. Sencillamente Pablo les está deseando a los hermanos que la gracia y paz del Padre y de Jesucristo sea con ellos. Básicamente. Termino con lo siguiente, amén. Un pequeño resumen. ¿Qué fue lo que miramos el día de hoy? Hoy miramos que Pablo y Timoteo fueron esclavos de Jesucristo. Ellos fueron caracterizados por su obediencia a Jesucristo. La pregunta es, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Recordemos que cada uno de nosotros somos esclavos de algo o de alguien. Cada uno de nosotros. Somos esclavos de aquel a quien obedecemos. O somos esclavos de Satanás. Amén. O somos esclavos de Jesucristo. Y la manera que te das cuenta es a quién obedeces. A quién estás sometiendo tu vida. En el mundo hay solamente dos grupos de personas. Los esclavos de Jesucristo y los esclavos de Satanás. No hay lugar medio. Amén. En el mundo hay solamente hijos de Dios o hijos del diablo. ¿De quién eres esclavo? ¿De quién eres esclavo? También miramos que nosotros los cristianos, la iglesia, somos santos a causa de nuestra posición que tenemos en Cristo. Esto es santidad posicional y la manera que nos damos cuenta que nosotros hemos sido santificados posicionalmente, que estamos en Cristo, que hemos sido separados, apartados por Dios, es practicando santidad. Amén. Y es todo lo que tengo el día de hoy para ustedes. Hagámonos la siguiente pregunta, hermanos. ¿Quién es nuestro amo? Y no respondamos rápidamente, no, pues Dios, claro, Jesucristo. Examina tu vida. Examina tu vida de lunes a lunes, también a domingo. ¿Qué te caracteriza? ¿Qué te caracteriza? Tu conducta. ¿Qué piensas? ¿Qué hablas? ¿A quién obedeces? Después de que examines tu vida, si te caracteriza ser esclavo de Satanás porque no obedeces a Cristo, ¿qué debemos hacer? Mi consejo es arrepiéntete. Amén. Arrepiéntete y ven a Cristo. Amén. Dios tiene poder para cambiar, transformar vidas. Amén. Y hacernos sus esclavos, sus siervos. Y también examinemos nuestra vida. Amén. ¿Qué nos caracteriza? ¿Practicamos santidad? ¿Vivimos santidad? Muy importante, amén. Así sin más vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amén. Solamente miramos 2 versículos, pero miramos cosas muy importantes. Oremos.
Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos exhortas a través de ella. Gracias, Padre Santo, porque tú nos hablas, Señor. Gracias, bendito Dios, por la obra de tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario para libertarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás. Gracias, bendito Dios, porque a través de ese grandioso sacrificio, tú pagaste el precio por nosotros, Señor. Y ahora somos tus siervos, ahora somos tus esclavos, Señor. Gracias. Te pido, Padre Santo, por todo aquel que su vida no esté caracterizada por obediencia a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en su vida, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción, Señor, arrepentimiento, y lo salve, Señor, que así venga a ser esclavo y siervo tuyo. Gracias, Padre, porque tú nos has santificado en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú nos separaste del mundo, nos cortaste del mundo, Señor. Ahora somos tuyos, Señor. Tú eres nuestro amo, tú eres nuestro dueño, Señor. Somos propiedad tuya, bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu obra en tu iglesia, en tus hijos, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por cada uno de los que están en este lugar. Que guardemos, Señor, y atesoremos tu palabra y meditemos, Padre, en tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu obra en nuestros corazones. Gracias por tu obra, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor.